Y seguimos aquí en Directo al Punto. Gracias por su sintonía a través de Borinquen Radio, La Poderosa, y le damos la bienvenida a los panelistas de Directo a la Justicia, como siempre. Aquí Francisco Sánchez Rodríguez. Buenas noches, Adaísa, a ti, al compañero José Torres Nolasco, al compañero Carlos Rivera Santiago, a todos los que nos escuchan por la plataforma digital, por la emisora y por las distintas plataformas que este programa se transmite. Un placer estar contigo en otro lunes más para hablar de las incidencias de la semana en el mundo jurídico. Saludos, José Torres Nolasco, licenciado. Muy buenas noches, Adaísa, muy buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al licenciado Carlos Rivera y a todos esos radioescuchas que están aquí con nosotros y por otras plataformas. A su vez, a don Luis todavía está con nosotros. Claro, Luis Lara, ahí está, todas las noches. Ese es el que es el que. Carlos Rivera Santiago, saludos, licenciado. Saludos, buenas noches a todos, licenciado Francisco Sánchez, licenciado José Torres Nolasco y obviamente a la GISA y todas las personas que nos sintonizan a través de Borinquen Radio y en distintas plataformas. Así que, como siempre, un privilegio estar toda la semana discutiendo distintos temas de interés. Bueno, el programa número 163 de Directo a la Justicia, y arrancamos con ¿qué tema ustedes se podrían imaginar que ellos van a discutir hoy? Yo entiendo yo que la mera duda ofende. Si ustedes no saben que ellos van a hablar del esquema imputado a la exgobernadora Wanda Vázquez, que enfrenta cargos federales por conspiración, soborno, fraude electrónico, y de eso nos van a hablar. Comenzamos con Francisco Sánchez. Mira, así mismo es Adaísa, tan esperado porque se había adelantado, cosa que nunca había ocurrido a nivel federal, ¿verdad? Pero se había adelantado ya por los propios abogados de Wanda Vázquez que esto iba a ocurrir. Hace ya casi, ya creo que 2 meses, ¿no? Que ellos lo habían dicho, que esta era una cuestión inminente. De repente el jueves nos enteramos tempranito en la mañana. Yo comencé a recibir mensajes en WhatsApp desde las 6:30 de la mañana sobre este asunto. Hablé con el licenciado Torres Nolasco durante el día sobre esto. Y vamos, tenemos aquí ya, en efecto, un pliego acusatorio formal desellado. Se deselló el mismo jueves a petición de la Fiscalía, lo deselló el juez Bezosa, quien después se inhibió del caso. Lo pasaron a otra juez que también se inhibió del caso y luego ahora lo tiene Arias Marzuach, que es el juez presidente de la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico. Y entonces en ese pliego acusatorio se describe un esquema de soborno, fraude electrónico y conspiración entre Wanda Vázquez, un ayudante de ella de nombre John Blakeman, que hizo ya alegación de culpabilidad en esto, la novia de John Blakeman, que era la mano derecha precisamente de uno de los acusados, y el dueño, el banquero dueño del banco en cuestión. Así también hay también una acusación contra un agente del FBI retirado de apellido Rossini, y que ambos acusados están en Europa, uno en Inglaterra, el otro en España. Así que si no se entregan voluntariamente, supongo que lo inevitable serán sujetos de extradición próximamente, ¿no? Que el gobierno federal tendrá que pedirle a los gobiernos de Reino Unido y al gobierno español la extradición de ambos individuos aquí. Pero básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos un esquema que aparenta, es complicadito, pero va a ser fácil de explicarlo, y eso es lo que pretendemos en esta noche los compañeros y yo. Y es en el sentido de que Wanda Vázquez recibió alrededor de $300,000 para su campaña, en beneficio de su campaña primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y a cambio de eso, Wanda Vázquez siguió detalladamente las instrucciones que le brindó el banquero para votar de la oficina del comisionado de instituciones financieras, George Joyner, de su puesto de comisionado, que es el ente regulador a nivel estatal de la banca local, ¿no? Porque obviamente reguladores federales en específico, y el más importante es la Security and Exchange Commission, ¿verdad? Pero básicamente OSIF hace eso en Puerto Rico. Así que básicamente eso, a modo de introducción,
a los muchachos para retomar ya mismo este asunto, pero solamente quería introducirlo. Adalgisa, tienes el... Voy con José ¿tienes? Torre Nolasco. Adelante, José. De manera, y adelantando un poco, ya Wanda Vázquez hoy registró alegación de no culpable. En efecto, el mismo día que la arrestaron, cuando se dirigió a la prensa, dijo que se había cometido una gran injusticia. No veo lo técnico del caso que adelantaban los abogados de Wanda Vázquez hace meses atrás, cuando decían que le iban a radicar cargos. Estoy seguro que una vez se explica aquí, no es tan complejo, por lo menos las imputaciones, ¿verdad? Todavía hay una presunción de inocencia que la cobija, evidentemente, pero podemos decir que no estamos en un caso en contra del FEI, estamos en un caso que es en contra del gobierno federal, en el cual las últimas dos personas que han acusado, que reconocemos públicamente que han salido no culpables, fue Aníbal Acevedo Vilá y Héctor Martínez, en una revocación del Tribunal Apelativo, porque el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico lo trajo culpable, pero el Tribunal Apelativo revocó la determinación. ¿Qué puedo decir? A mi recuerdo, son las últimas personas que han salido no culpables. O sea que el Tribunal Federal en Puerto Rico tiene un alto porcentaje de convicción en un momento dado, y no sé si sigue siendo así. La estadística era que era el más alto de toda la nación americana. Y los dejo porque si no adelanto mucho de los Voy temas. con el licenciado Carlos Rivera Santiago. Bueno, yo creo que finalmente ya se acabó la especulación. Con el permiso de los compañeros, el negociado federal de investigaciones FBI, por sus siglas en inglés, está ejecutando una orden de allanamiento en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida. Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada y allanada y ocupada en gran parte por agentes del FBI. Nunca antes se le había pasado esto así a un expresidente de los Estados Unidos, dijo el expresidente Donald Trump en un comunicado esta noche, repitiendo: el negociado federal de investigaciones FBI, por sus siglas en inglés, está ejecutando una orden de allanamiento en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach. Volvemos con Adalgisa y su programación. Gracias al compañero Lajara. Se nota que se están acercando las elecciones del midterm. ¡Qué bien! Nos añadieron otro tema, por lo que veo Otro aquí. tema interesantísimo. Yo no se los había comentado, pero hace rato lo había recibido. Estaba esperando por dónde íbamos para... Definitivamente, ¿verdad? Y tal y como narran, entiendo que ha sido la primera vez, yo no había escuchado por lo menos de un presidente donde se haya negado la residencia, así que definitivamente es una noticia. Y voy a entrar que él mismo la dio, el que está anunciando todo, el mismo Trump, que dice, bueno, aquí están en casa, ahí están aquí metidos. la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo del FBI precisamente a estar allanando? Si tiene que ver relacionado con lo ocurrido en el Capitolio, si todavía consigue una secuela con respecto a lo que había también con el gobierno de Rusia, que en un momento dado se estaba hablando, ¿verdad? De la parte de él, de la presidencia, que eso estuvo bajo investigación. Y el otro tema es el fisco, que siempre han estado hablando y buscando algo sobre el fisco. Correcto, así que hay que estar muy al pendiente aquí en Borinquen Radio, ¿verdad? Donde sale la noticia primero de qué es lo que está ocurriendo con toda esta situación. Sí, es que antes de entrar, el panelista anterior me acababa de enviar una foto donde lo estaban diciendo en el canal Newmax. Adelante, Carlos Rivera. No, pero definitivamente hay que estar pendiente de esa noticia y cómo trasciende. Con respecto al caso ya de Wanda Vázquez, yo creo que ahora se acabó la especulación. No es lo mismo uno opinar, o de alguna manera los abogados, como hicieron, comenzar a ver cuál es la posible erradicación de caso, en qué consiste. Así que por eso es que mi opinión es que vemos entonces ya una certeza de primero qué es lo que se afronta Wanda Vázquez,
Así que yo pienso que los abogados de defensa no esperaban de alguna manera lo que ha trascendido a través de estas denuncias o alegaciones de parte del Ministerio Público. Así que por eso es que hacen unas expresiones de que era un asunto técnico. Lo que ellos no esperaban era, yo creo que con toda la evidencia o todo lo que está presentando, por lo menos en las alegaciones, el Ministerio Público. Y ya vemos que es un asunto que sí, es un asunto complejo, a mi juicio es un asunto complejo. Tenemos ya obviamente testigos que ya han dado información, que están de alguna manera cooperando con las autoridades y obviamente hay grabaciones, me imagino que audio y algún tipo de video, así que ahora la defensa a través del descubrimiento de pruebas va a poder ver a ciencia cierta qué tiene el Ministerio Público y cuán viable o no, ¿verdad? Va a ser algún tipo de litigio o de acuerdo. Así que hay que estar al pendiente sobre ese particular y no sigo entrando porque entonces me meto en la parte sustantiva ya de la controversia. Vamos con Francisco Sánchez Rodríguez. Mira, sí, y yo, vamos a entonces a empezar a desmenuzar esto. Mira, Adaitza, aquí vimos que se le impuso una fianza, conversábamos José y yo sobre esto, de 50,000 no asegurada. 50,000 asegurada, ya no presta un solo centavo, ella va y básicamente se queda bajo propio reconocimiento y no hay ningún problema, ¿no? Pues como dijimos, aquí hay una situación bien interesante. Es un pliego acusatorio de 42 páginas, como estaba diciendo Carlos, José. Es un pliego acusatorio bastante amplio, donde, para que tengan idea de estos procesos, estos casos, excepción hecha con, ¿verdad? Los coacusados que ya hicieron alegación de culpa, me refiero a Blakeman y a su novia, que era la mano derecha. Eran de 6 cooperadores, porque que hayan hecho alegación de culpa antes, disculpa. Son cooperadores, hicieron por eso, pero tienes que hacer alegación de culpa, me sigue, tienes que hacer alegación. Entonces, esa alegación de culpa se hace con un documento que se llama information. Eso no va, se pasa a la prueba al gran jurado, pero ellos renuncian a su derecho de ser acusados por un gran jurado, y un gran jurado federal, para que la gente tenga en cuenta esto, es un panel de 23 personas que se van a un cuarto solito donde los fiscales van pasando los testigos y le van pasando la prueba a ese gran jurado, ¿verdad? Y entonces en algún momento el fiscal, cuando termina, los fiscales, que en este caso son 3 que vinieron desde Washington, desde la División de Integridad Pública en Washington, un caso que está siendo supervisado por el subsecretario de Justicia que estuvo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Esta gente vienen y se retiran un momento, el gran jurado entonces vota. Pero esa acusación es muy importante porque resulta ser un resumen de toda la prueba que se le pasó al gran jurado. No es como en Puerto Rico a nivel local y en la mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Que estos casos se radican con una denuncia que es una narración sucinta y sencilla de los hechos que se le imputan, ¿verdad?, a la persona. En este caso no. En este caso es un resumen de toda la prueba. Por eso es que el fiscal federal Stephen Muldrow, en su conferencia de prensa, que fue el jueves a las 11 de la mañana, le decía a los periodistas que se refirieran al pliego acusatorio, porque precisamente recordarán a ambos, Carlos, José, que confrontan en un momento dado con al fiscal federal Stephen Muldrow con las declaraciones que habían hecho previamente los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez, a los efectos de que esto era un caso técnico, de que ella ni sabía, de que ella no se mete en las cosas de campaña, ni nada de esto, ¿no? Y que eso es algo que ella, ¿verdad?, como candidata ya no se va a meter en ese nuisance que es las finanzas de la campaña, ¿no? Sin embargo, en ese pliego acusatorio, el FBI detalla conversaciones entre Julia Herrera Bellutini, Mark Rossini, John Blakeman, en representación de ella, la novia de John Blakeman y la propia Wanda Vázquez. Por eso es que ustedes se acordarán que se da el allanamiento, la incautación del celular, ¿verdad? Que es el producto del diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento. Y esas órdenes, ahora que traen este caso del expresidente Trump, pues no se dan en el vacío.
se dan a base de una determinación de causa probable, ¿verdad? De que el magistrado entienda que con el diligenciamiento de esa orden de allanamiento se va a obtener evidencia incriminatoria en este caso. Y entonces yo creo que obviamente entre estas personas se dieron digo, yo no creo, no, así lo dice el prueba acusatoria y supongo que esa prueba pasó, ¿verdad? Ante el gran jurado. Pero ciertamente hubo un intercambio de mensajes y que dan al traste con la teoría de I don't know, I don't want to know, que traían los abogados de Wanda Vázquez, porque en efecto el fiscal federal en ese momento es que dice, mire, la versión que se trae en el pliego acusatorio es que Wanda Vázquez tenía conocimiento de lo que ahí estaba ocurriendo, ¿eh? Entonces, interesantemente también es el hecho, José y Carlos, que esta investigación está recreando unos eventos que ocurren desde diciembre del 2019. O sea, no estamos hablando de una cosa. Fíjate que yo creo que a diciembre del 2019, yo creo que todavía Wanda Vázquez no había anunciado su intención de ser gobernadora, pero eso estaba ahí. Digo, ustedes me corregirán, porque de verdad que ese detalle no lo tengo bien concreto, ¿no? Pero ciertamente esta investigación comienza, lo que trae la acusación, desde diciembre del 2019. ¿Ve? Entonces, perdónenme ustedes, Joyner renuncia al cargo en febrero del 2020, o sea, comenzando ese año 2020, que era el año eleccionario y que la primaria sería unos pocos meses antes de las elecciones, ¿ves? Y la gobernadora, ¿cuál fue el quid pro quo que se le pidió a la gobernadora? Bueno, tú sácame a Joyner, nómbrame a alguien de mi confianza, y entonces ese banco, que se llama Bancrédito International, ¿verdad? Entonces se sustituye a Joyner por una persona de nombre Víctor Rodríguez Bonilla, que era una persona que fue asesor de el propio Herrera Bellutini. Y entonces ya estamos aquí en febrero, mi gente, ¿no? Así que me parece a mí que la cosa está difícil, porque aquí también se indica, muchachos, que hubo reuniones en la Fortaleza, en el distrito de convenciones, y que también hubo reuniones en hoteles, ¿ok? Entonces te ponen en el pliego acusatorio que específicamente en febrero hubo una reunión en la Fortaleza para discutir específicamente esa reunión, el financiamiento de la campaña de Vázquez, a cambio de que se sacara a Joyner del camino, ¿no? ¿Ok? Y entonces comienzan a fluir, una vez eso ocurre, unos donativos directos a la campaña, ¿ok? Y es el ex agente federal Mark Rossini quien específicamente contrata a una empresa para realizar una encuesta, que eso es lo primero, sobre la primaria, y se le entrega directamente a Wanda Vázquez. De hecho, se dice en un texto de lo que se habla en la acusación, que Wanda dice, it looks good, esto se ve muy bien, se ve chévere, se ve muy bueno, ¿verdad? Y ahí vamos comenzando. Yo los dejo aquí en febrero del 2020, con específicamente que la renuncia de Joyner fue efectiva el 28 de febrero del 2020, ¿ok? En este caso. Así que esa es básicamente el comienzo de la madeja, pero que todavía falta de discutir más esta esfera sustantiva. José, Carlos, ¿qué me dice? Para los efectos de aclarar y que se tenga la información correcta, el 16 de diciembre Wanda Vázquez anunció que correría a la gobernación. Sí, fue en diciembre. A ser precandidata por el partido PNP, porque ya Pierluisi evidentemente lo había anunciado a finales de diciembre, creo que fue el 28 o 29 de diciembre, fue que oficializó su candidatura, evidentemente
y eso con la entrega de documentos en la Comisión Estatal de Elecciones y demás. Pero fue para el 16 de diciembre. Debo entender, no debe tomar por sorpresa, ¿verdad? Las campañas electorales, y saliéndome un poco de lo que es la acusación, las campañas electorales requieren mucho dinero, y máximo evidentemente para la gobernación, porque es a nivel isla. Así las cosas, uno tiene que auscultar o verificar dónde van a estar esas fuentes de ingresos para poder correr una campaña, porque sin dinero no se puede correr la campaña electoral. Y la realidad es que fue lo que sucedió en este caso. Wanda, podemos ver que ya en diciembre se estaban haciendo movimientos para las recaudaciones de fondos. Carlos. Vamos con Carlos ¿qué Rivera nos Santiago. Básicamente, ¿verdad? Y volvemos a lo que estaba diciendo el licenciado Francisco Sánchez. Estas alegaciones de parte del Ministerio Público, ¿verdad? Y mejor dicho, ya estas acusaciones como tal, no salen en un vacío o no surgen de un vacío. Primero, la orden de allanamiento para poder incautar lo que es el teléfono celular, en este caso de la exgobernadora, tampoco surge de manera automática. Y quizás para que las personas que nos escuchan entiendan un poco más, como muy bien menciona el licenciado Francisco Sánchez, tiene que haber una causa probable, o sea que tiene que haber un testigo bajo juramento que tenga que poner en posición a ese gran jurado, ¿verdad? O el magistrado, mejor dicho, para que pueda expedir una orden de allanamiento. O sea, tiene que pasarse una prueba bajo juramento que de alguna manera conecte o diga, mira, hay conversaciones, o yo le envié textos, o yo recuerdo haberle escrito en mi teléfono a esta persona, y basado en eso, entonces es que se pide una orden de allanamiento, porque tengo este testigo bajo juramento indicando que tuvo una comunicación con esa persona, y ahí es que se procede a una orden de allanamiento. Así que hay un fundamento para expedirse y tenemos que dar por válida la orden, dado que ese es el proceso que se da. Una vez eso ocurre, una vez se ocupa ese teléfono, y de igual manera se van entonces a extraer toda esa información que tiene que ver con las comunicaciones particulares que pudieron haberse tenido. Con respecto a las reuniones, y quizá ya entrando en la parte también un poquito técnica, ya existe la tecnología a través de las distintas torres de celulares, a través de distintas tecnologías, ¿verdad? De crímenes cibernéticos, o la unidad de crímenes cibernéticos, puede examinar inclusive dónde estaba esa persona, qué día, a qué hora, ¿verdad? Y dependiendo si tiene el GPS encendido, hasta puede triangular o establecer dónde esta persona estaba establecida, más allá de que hay un testimonio que la sitúe a esa persona en un lugar. Así que todo esto, ¿verdad? El Ministerio Público debería haber hecho por lo menos esa gestión de corroborar. Así que ya vamos viendo cómo las alegaciones como menciona Francisco Sánchez, de yo no conocía, no sabía de nada, pues de alguna manera ante las alegaciones o la denuncia del Ministerio Público, pues entran en una situación donde va a ser sumamente difícil poder establecer precisamente que no había ese conocimiento. Que yo creo que, ¿verdad?, que va a ser, y quizás adelantando en la parte sustantiva, cuál va a ser la posición probablemente de la defensa. Pues básicamente lo que va a tener que establecer, dado toda esta situación, es uno, que la razón obviamente de sacar al comisionado de instituciones financieras no es basado en el pay for play o de alguna manera en el quid pro quo de que iba a poner una persona para de alguna manera favorecer al banco, sino que lo que va a decir es que había otra razón, X razón, había otra consideración para sacarlo, que era de libre selección, libre remoción, y que no tiene que ver con eso. Yo creo que en esa línea es que la defensa, entiendo yo, que trataría de establecer alguna teoría. Y obviamente entiendo que ha salido también públicamente sobre qué ocurrió alegadamente con esos $300,000 que se ha hablado de que, por lo menos escuché en la prensa a Jorge Dávila, que fue el director de campaña, de que alegadamente ese dinero no entró a la campaña de Wanda Vázquez. Tengo que irme una pausa y regresamos en breve aquí en Directo a la Justicia, analizando Seguro. todo lo que tiene que ver con el caso de Wanda Vázquez. Y obviamente ya mismito los muchachos comentarán también por lo del allanamiento a la casa de Donald Trump. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Y seguimos aquí en la segunda media hora de Directo a la Justicia. Soy Adaitza Cortés y estoy con los licenciados Carlos Rivera Santiago, Francisco Sánchez Rodríguez, José Torre Nolasco, y seguimos hablando del caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet y todo lo que implica, ¿verdad? Las denuncias, lo que ha pasado
el back and forward en todo esto, ¿verdad? Y que esto está sencillamente en la punta del iceberg, está comenzando. Y lo que originalmente era un tecnicismo, como dijeron ellos, ahora resulta que sigue saliendo mucha más información de la que proveyó, ¿verdad? El FBI, el gobierno federal, la Fiscalía Federal. Vinieron funcionarios de Estados Unidos a acompañarlo y alguien, y he leído ya en las redes que también ese tipo de situación envía otro tipo de mensajes para algunos, ¿verdad? Que les encanta el tema especulativo. También se trató de implicar inclusive en todo esto al gobernador, porque era un amigo de él el que estaba alambrado para toda esta situación y había pasado un fin de semana en la casa en Fajardo con el gobernador y su familia, y entonces algunos alegan que fue que él le dijo, mira, estoy alambrado, pero a ti no te voy a tirar al medio, pero bregaré nada más con esto de Wanda, pero todo eso es especulativo, es lo que hemos leído, es lo que hemos escuchado, y la gente pues tratando de proteger de un lado y del otro. Se han inventado unas historias que aquí no se sabe ni la hora que es, solamente los documentos que fluyen es de lo que oficialmente se puede hablar. Francisco Sánchez Rodríguez. Mira, sobre lo que estabas mencionando, yo no sé de dónde la gente se saca, porque yo creo que el fiscal federal fue muy claro. Lo dijo 3 veces. De que el gobernador no tiene ningún tipo de participación en esta cosa, en este pliego acusatorio y en los hechos que ahí se imputan. Dijo bien claro que se trata de un encubierto del FBI que estaba trabajando en coordinación con el FBI para introducirse ahí y hacer unas gestiones ulteriores en el sentido de que una vez Wanda Vázquez pierde las elecciones, mira, todavía tú tienes el lío de la auditoría, hay unos super PAC abiertos, mete unos chavitos ahí, y entonces pues bregamos con esto de la auditoría, ¿verdad? Y los individuos lo hicieron, y eso es lo que se alega en el pliego acusatorio, y en 3 ocasiones, como tú dijiste, él aclaró en 3 ocasiones porque la prensa le seguía preguntando y él insistía en que no tenía nada que ver el amigo del gobernador ni el gobernador, pero eso está ahí. La gente que no se hablaba, ni siquiera el pliego acusatorio habla de un amigo del gobernador. Inclusive, preguntaron, hubo uno que habló de Ricardo Rosselló. De Ricardo Rosselló. Y la cara de Stephen Muldrow había que verla. Sí. Cuando le preguntan como qué tonta la pregunta. ¿Tú te acuerdas aquel gobernador difunto Ponceño cuando le dijo estúpida la pregunta que me hace, dirigiéndose a una reportera? Así más o menos era la cara de Muldrow cuando le hicieron la pregunta. Era una cosa como que esto es absurdo. No digo el nombre de la periodista por respeto a ella, pero la recuerdo muy bien. Sí. No, yo también. No. Eso fue histórico, tranquilo. Aquella anécdota que nunca se me va a olvidar, la cara de Hernández Colón cuando le hicieron aquella pregunta. Y él como que... Y Hernández Colón no era tan volátil. Sí, no lo era. Y se voló. Le voló la tapa. Y entonces que la comando no hubiese puesto. Claro. Y la cara de Stephen Muldrow, otra pregunta que le hacen, como que preguntas tontas. Mira, ¿y por qué no permitieron que Wanda Vázquez se entregara? Mira, pero es que la política federal en estos casos es que, mire, si usted es un cooperador y usted viene y levanta las manos, a usted no se la arresta, usted viene para acá y hacemos el information y usted hace alegación y se va para su casa y no hay ningún problema. Si usted no va a hacer alegación, si usted no se va a acercar a nosotros, pues entonces usted va a ser arrestado. Y en términos del arresto tampoco fue un show que se hizo, un show of force. No. Los propios abogados de Wanda aclararon. A mí me sorprendió que fuera tan light. Sí, los propios abogados de Wanda aclararon que los agentes del FBI llegaron allí alrededor de las 4 de la mañana, allí a su casa en Montelledra. Se le acercaron a la propia escolta de la exgobernadora, se le dijo por qué estaban allí, ellos le avisaron a ella, fueron muy cooperadores con los agentes del FBI. Esperaba otra cosa, ¿no? Oye, no nos hagan reír, chicos, a esta hora. pero así mismo fue, ¿no? Entonces ella pues atrévete a no cooperar, a ver qué te pasa. Claro, y se entregó, y la llevaron al edificio federal y allí pues entonces se llevó a lo que se llama el first appearance, ¿verdad?
donde se te dice de qué se te acusa, cuál es la fianza que se te impuso, y otras cositas, ¿verdad? Que, ¿verdad? Mira, entrégame el pasaporte, no puedes salir de aquí, te tienes que quedar en tu casa, no hay ningún problema, no representas un riesgo de fuga. Todo eso se estaba dando durante esa mañana, incluso mientras la conferencia de prensa se daba, porque si tú te fijas, cuando sale Wanda Vázquez, ella no había escuchado la conferencia de prensa, ella lo que dijo es, básicamente que esto era un error, que se estaba cometiendo una gran injusticia contra ella y que ella pues se iba a defender y que todo esto estaba en manos de sus abogados, ¿verdad? Pero él dice, mire, si Acevedo Vilá se le permitió que se entregara o qué sé yo qué, bajo mi administración en la Fiscalía Federal, eso no ocurrió así, ¿ves? Allá otro, yo aplico la política conforme se dicta en Washington, y esta es la política en estos casos. Me parece a mí, ¿verdad? Yo escucho hasta periodistas haciendo preguntas en inglés. Haciendo una pequeña diferencia, hubiese sido quizás hasta más chocante, porque Aníbal se le radicó cuando todavía era gobernador y que hubiesen entrado a la fortaleza a ponerlo bajo arresto hubiese sido bastante chocante, ¿no? Claro, y al fin y al cabo la situación, exactamente como usted plantea, la situación es distinta, pero básicamente yo creo que esto se dio como es, ¿verdad? Y aquí hay que esperar a que entonces traigan estos dos coacusados. No sé si van a pedir un severance, yo creo que no, y no procedería. Un severance es que ¿verdad? Que se bifurquen los casos y se vean aparte. Aquí todas las admisiones que ocurren son en el transcurso de la conspiración, así que no aplica la separación de causas, por lo menos es como que todo es del mismo caso, o sea, no es como que dos o tres casos aparte. De lo que yo vi en el pliego acusatorio, porque acuérdate que si hay confesiones, ¿verdad? Que ocurren después de que termina la conspiración, entonces hay que hacer el severance, pero si hay una inmunidad o si hay un acuerdo, como lo hay aquí, con los coacusados, pues no opera la separación de causas, el severance. Eso no, Oye, no va a operar. y le iba a preguntar, como ahora se dice que como que se cerró para que no se esté hablando del caso, porque a nivel internacional y a nivel local, pues ha tomado demasiada prensa. ¿Qué implica eso? Porque rápido empiezan a especular que como es la gobernadora, quieren ocultar información. ¿Le puedes explicar a los amigos Radio Escuchan? Bueno, aquí no se va a ocultar información. Mira, yo escuché, por ejemplo, periodistas que simplemente desconocen los procesos, ¿verdad? Pues mira, sabremos de esto cuando el caso se transmita, y lo veamos por televisión a nivel federal. No ocurre eso. Las cortes estatales y los estados está resuelto, ¿verdad? Pueden televisar sus procedimientos. Y eso empezó, yo pienso, un poco antes de O.J. Simpson, pero con O.J. Simpson es que eso, ¿verdad? Fue el boom, exacto. Sí, ¿verdad? Sí. Pero yo creo, el primer caso que yo vi transmitirse fue el caso de Rodney King. No sé si muchos se acuerdan, yo creo que ellos eran súper chiquitos cuando eso ocurrió. Pero Rodney King deben conocerlo todos porque es un caso, ¿verdad? Donde un caso de violación de derechos civiles, uso excesivo de fuerza policíaca contra una persona de color en California, y entonces se procesó a nivel estatal, se televisó, luego salieron absueltos a nivel estatal y se procesaron a nivel federal y salieron culpables. A nivel federal, en ninguna de las cortes federales de instancia, ni apelativas ni del Supremo, se televisan los procesos. No, eso no ocurre, ¿ok? ¿Este no lo van a televisar después del de Rafi Pina? Bueno, lo que vas a tener allí es precisamente lo que ocurrió en el caso de Pina. En el caso de Rafi Pina, que vas a tener un montón de periodistas allí transmitiendo simultáneamente lo que va ocurriendo. Pero desde afuera, no transmitiendo. Bueno, ellos pueden estar en sala tomando notas. Exacto, pero no pueden transmitir en vivo, en live, lo que está pasando frente al juez. Claro que no, eso no puede ocurrir. Las regulaciones de la administración federal lo veremos en las plataformas. Exacto. Claro. Y obviamente ellos van a tener acceso a transcripción, porque lo bueno en la federal es que todos los procesos se transcriben, ¿verdad? Y se puede tener acceso pagando fees y todas esas cosas, se lo van a tener.
pero ciertamente no vamos a tener el beneficio, como dicen los muchachos, de una televisación. ¿Por qué? Porque entonces estamos sujetos a la opinión o la apreciación, buena o mala, que el periodista pueda tener sobre lo que está ocurriendo allí. ¿Me siguen? No es que, ¿verdad? Necesariamente vamos a tener las cosas como son, sino como hay periodistas que quieren que sean, ¿verdad? Y eso es lo que estamos en desventaja, ¿no? Sí podemos accesar a documentos que se metan en el docket, ¿verdad? Me refiero al expediente judicial electrónico. Sí, que como en ustedes Puerto puedan Rico, analizar y demás, pero va a ser bien que se difícil pueda porque analizar, pero va a dependemos de ser lo bien que diga el difícil. periodista que está y que diga Claro. que está allí, desde por la mañana hasta por la noche. Sabemos hoy que se impuso una mordaza, hoy, lo vi antes de entrar al programa. Correcto. Así que, pues más difícil todavía porque no vamos a tener las expresiones de los fiscales, ni las expresiones de los abogados, De ni defensa, tampoco todo el vamos mundo a tener está bloqueado, exacto, de hablar. ni las expresiones de Wanda, ¿verdad? Que yo a veces digo, estas mordazas no tienen mucho sentido, porque pues, si vas a dejar a los periodistas ahí meterse, si vas a dejar ahí, ¿verdad?, un representante de cada medio, ¿verdad? Pues entonces, pues, ¿por qué no que los abogados hablen, que los fiscales hablen? Y que no, yo lo que y les no voy nos a decir llamamos a es que engaño. les voy El a off the decir record. algo. ¿Ah? Claro. Todo el mundo está preocupado por lo que vaya a ocurrir en el juicio, en un caso que posiblemente no haya juicio. Eso es posible también. También. Sí. Eso es posible. Y a lo que me estoy cuando digo esto es que si le damos alguna validez a los pliegos y si le damos una validez que esto ya pasó ante un gran jurado y desfiló cierta prueba para que se sustente la orden de arresto, sí, debemos entender que prueba existe. Ya tenemos coacusados cooperando. La realidad es que yo creo que después que descubran la prueba, esto se va a postergar un rato, se analiza cuál es el acuerdo. Estamos hablando de que a pesar de Wanda Vázquez fue secretaria de justicia, a pesar de fue procuradora de la mujer, a pesar de lo que se le está acusando hoy, fue gobernadora de Puerto Rico. Todas esas cosas se van a tomar en su consideración como parte de el posible acuerdo que pueda llegar los abogados de defensa con la fiscalía. tienes toda la razón y voy con Carlos Rivera Santiago, no sin antes lo que comentaba, el off the record. Tú le dices a todos ellos que no hablen y ellos van a hablar con el periodista donde se sientan cómodos o se sientan que el lápiz de esa persona está muy afilado y que dice exactamente lo que yo le voy a decir, ni le añade un punto y una coma, y por ahí se va a filtrar la información y ese va a ser el periodista, hombre o mujer, que va a llevar la voz cantante y tú te vas a dar cuenta cuando la información es bastante verídica, si se da el juicio, dice, este es el que tiene la fuente oficial. Los demás están especulando. Carlos. No, definitivo. Y si vamos, ¿verdad?, a analizar también si la razón de esta mordaza es precisamente a ese jurado, evitar, ¿verdad?, una contaminación del jurado. Esto ya empezó desde mayo pasado, desde que se comenzaron las expresiones de los abogados de defensa, que quizás esa fue la estrategia que quisieron utilizar sabiendo que esto venía, una orden de mordaza. Dijeron, pues yo voy a adelantar entonces mi teoría, sin saber, ¿verdad?, pues cuáles son las alegaciones del Ministerio Público, comenzar a ser una posible defensa, hablarle a ese posible jurado para buscarle qué manera pudiese, ¿verdad?, identificarse con Wanda Vázquez y con toda su teoría legal. Así que eso sería quizás parte de la justificación. Pero prácticamente, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, y ¿verdad?, no he escuchado ya todo esto, no está analizando todo esto, así que ¿qué planteará la defensa? Eso sería también bueno examinarlo. Si realmente van a encontrar un jurado imparcial, si eso va a ser parte también de las alegaciones de parte de la defensa, dado todo lo que ha trascendido mediáticamente. Hay que analizarlo y coincido con el licenciado José Torres Nolasco. Yo creo que la defensa va a estar en mejor posición para determinar si va a entrar a haber un juicio en su fondo una vez tenga toda la prueba, se culmine ese descubrimiento de prueba, se siente con su representada a discutirla y vean cuán viable o no, o qué evidencia ellos tienen para contrarrestar la prueba del Ministerio Público. Ahí es que se va a saber. Y desde el punto de vista político también tenemos que hacer una salvedad con otro tipo de casos. En el caso particular de Aníbal Acevedo Vilá,
Cuando Aníbal Acevedo Vilá estuvo enfrentando este proceso, él era gobernador, iba candidato a la gobernación, así que tenía toda una maquinaria, por llamarlo de alguna manera, detrás de él políticamente, que siendo gobernador permite tener esa exposición y poder llegar, ¿verdad? Y tener gente detrás que lo apoye. Aquí tenemos una situación muy distinta. Ya ella no es candidata, no ocupa ningún cargo en el partido, así que ella está, por decirlo de alguna manera, por su cuenta. Y todos sabemos también el costo de la litigación que conlleva este tipo de casos en el Tribunal Federal. Y de hecho, en el caso de el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, él recogió tanto dinero que no solamente le pagó hasta el último centavo a los abogados, se levantó de nuevo, compró casa, carro, etcétera, y empezó de cero otra vez con todo ese dinero que recogió la realidad. Ahora ella está sola con el esposo que no lo nombraron en el puesto de juez. O sea que están los dos. Yo no sé si él está retirado, jubilado. Y atado a lo que dice el licenciado Torres Nolasco, gran parte de las alegaciones, se hacen muchas alegaciones en el Tribunal Federal, muchas veces, ¿verdad? Sin entrar en, no quiero cometer un prejuicio, pero hay personas que simplemente hacen alegaciones porque les es más costo efectivo hacer la alegación, no quieren exponerse a la pena, independientemente que puedan creer o no que de su inocencia o demás. Sí. El detalle es que, y yo lo veo de esta forma, el porcentaje de convicción es tan alto que en el Tribunal Federal, a pesar de que no es así, lo dice la Constitución, y que hay una presunción de inocencia, cuando yo me hago esta pregunta, ¿verdad? Y dije, yo me hago, eso es como que estoy siendo repetitivo, pero yo hago esta pregunta, ¿hasta qué punto si hay una presunción de inocencia o no? Yo recuerdo haber estado en Cuba y haber estado compartiendo con juristas y el porcentaje de convicciones también era bien alto. Yo le decía, por aquí presunción de inocencia. No tengo duda. Y ellos dicen, o sea, ¿cómo es que no hay presunción? Dicen, hay presunción de inocencia, lo que pasa es que los casos están tan preparados cuando se radican, que eso lleva a que el porcentaje de convicción sea tan alto. Entonces estaremos en una posición que casi el peso de la prueba, evidentemente la tiene el Estado, pero uno, cuando ve ese porcentaje de convicción tan alto, piensa que tiene el deber de presentar pruebas a su favor. Realmente no es así. Se supone que no sea así, pero con ese porcentaje de convicción tan alto, yo no veo personas que se vean, que estén propensos a ver este tipo de casos en la federal si no tienen evidencia suficiente a su favor para tratar de rebatir la del Ministerio Público. Que no van a estar simplemente con un contrainterrogatorio a tratar de ver qué es lo que sucede en el caso. Mira, te voy a decir una cosa, para que tengan otra cosa en cuenta. Estos casos, cuando tú vas a radicarle a una figura de alta envergadura, a nivel federal en Washington, se exige unos estándares de rigurosidad en la investigación superiores a los estándares de rigurosidad que se requiere en un caso cualquiera, digamos narcotráfico, digamos, a mismo Rafi Pina, eso no se le exige ese estándar de rigurosidad. Eso pasa también, ¿verdad? Es una supervisión directa del director, valga la redundancia, de la Oficina de Integridad Pública en Washington, del Departamento de Justicia. Eso se consulta a las altas esferas, a las más altas esferas del Departamento de Justicia y del FBI en Washington, D.C. ¿Viste cuando comenzó, disculpa que te interrumpa, cuando comenzó la conferencia de prensa, que Mulgrew estuvo diciendo, agradeciéndole a todas estas personas que fueron parte de la investigación y eran personas directas desde Washington que fueron parte de la investigación, que de alguna forma u otra intervinieron en la misma? Correcto, tú tienes toda la razón. En estos casos. Y tardó desde mayo que estaban hablando de este arresto y la gente dice, ¿y cuándo llega? Y llegó en agosto. O sea, mira lo que pasó mayo, junio, julio, yo creo que era la defensa especulando y tratando de como dijo Carlos ahorita, ir a un posible jurado. Aquí la cuestión es que esa rigurosidad se dio aquí. Como tú ves, aquí no hay ningún fiscal local envuelto. Sí, todo personal, trajeron personal exclusivamente para precisamente guardar la pureza del proceso y que no se dijera de alguna manera, ¿verdad? Que no hubiese un contacto. Obviamente también debemos no olvidar
Ella tuvo contacto cuando fue secretaria con los fiscales, conocía a toda la Fiscalía Federal, tuvo funcionarios federales en sus distintas posiciones. Así que el gobierno federal en ese sentido hizo todo lo posible por traer personal de Washington y, como dice Sánchez, tiene que tener una aprobación de Washington, un go ahead o una luz verde para que pueda procederse con la erradicación de un exgobernador. Exactamente. Pues, Y más que nada de eso, y te dejo con esto para que cierre, José, pero fíjate que es una persona, como bien hemos dicho, fue fiscal auxiliar, fue fiscal de distrito, fue secretaria, procuradora. procuradora de las mujeres, fue secretaria de justicia y gobernadora por accidente histórico, o como se dice, gobernadora constitucional. Así que obviamente por eso es que esa supervisión estricta de Washington DC en estos fiscales, para que esto se llevara a cabo by the book, ¿ves? By the book. Nos tenemos Ella que ir. quiere verla, quiere o no verla, pues no sabemos, veremos a ver, nada. Me despido entonces, Adaísa. Nos tenemos que ir, pero gracias a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio, y ya será hasta mañana en otra edición de su programa. Buenas noches. Buenas noches. Que se les quedó lo de, ya que estamos en línea para efectos del programa, su comentario sobre lo de Donald Trump, que de momento él es el que hace el comunicado y dice, bueno, están aquí en mi casa. O sea, ¿qué opinión les merece, si alguna, en este momento? Bueno, es que es demasiado temprano. Con la Lo sé, pero solamente porque es la primera vez a un presidente de los Estados Unidos. Últimamente se dice que el FBI está haciendo un brazo del Partido Demócrata y muchísimas cosas que hemos estado viendo, y ustedes mismos y otros panelistas que han estado hablando hace meses aquí en este programa de que el FBI se estaba comportando de una manera que no era lo que era, y valga la redundancia, esa agencia. Y de momento veo esto, pues, y se acerca el midterm, ¿verdad? Que eso está ahí al lado, y vemos las elecciones y demás. Y esto, pues, me choca. No sé la prueba ni lo que, como ustedes dicen, no vamos a especular sobre si es por los tres alternativas. Es el hecho de que hayan entrado a su casa. Bien sencillo, la misma base que utilizamos para lo de Wanda Vázquez. Haber solicitado una orden de registro y allanamiento para el expresidente de los Estados Unidos no debe haber sido una cosa que se haya tomado livianamente. Estamos hablando que fue una orden de registro y allanamiento no he leído mal la prensa, ¿verdad? Pero ciertamente, si es una orden de registro y allanamiento, como dijo Sánchez ahorita, debe haber causa probable para que se emita la misma. Y insisto en que para que sea en contra de Trump, porque los ataques políticos por los acuérdate que ya ha habido tres ocurrido. Y ahora pero el impeachment no tiene nada que ver. Eso es cosa vulgares. Sí, pero que ha estado todo el tiempo. Pero la situación vulgares, es distinta, porque ciertamente se va a tratar, ya esto es una agencia federal, y evidentemente va a venir ese ataque político de que porque la agencia está funcionando como los demócratas. Por eso es que yo entiendo, ¿verdad? Debo entender que debe estar bien fundamentada esa orden de registro y allanamiento. Deben tener bastante causa probable para que se justifique la misma, y debe haber sido aprobada por altas esferas del gobierno, porque si no fue así, si es una porquería, si no produce nada esa orden de registro y allanamiento, evidentemente vas a debilitar una de las agencias más grandes y más importantes de seguridad nacional. Más importantes de seguridad. Pues con eso... Sí, Carlos. Bien breve. Lo otro es que definitivamente, precisamente al ver esa orden de allanamiento, coincido con Torres Nolasco, tiene que tener un estándar más riguroso, porque sabemos que viene el ataque político, viene precisamente ese argumento de que como soy un opositor político es que están haciendo esto. Así que si la agencia quiere mantenerse con su integridad y que haya esa confianza en la agencia de ley y orden, deben haber superado eso, y yo no diría causa probable, yo creo que tienen que tener mucho más para que entonces en su momento ellos puedan argumentar, mire, esto no fue un mero capricho, sino que había evidencia contundente que nos llevaba a solicitar una orden de allanamiento por primera vez en la historia a un presidente de los Estados Unidos, porque de lo contrario pues quedarían en precario y la credibilidad quedaría bien mala. ¿Y Francisco? Sí, brevemente, ciertamente coincido, no es necesario repetir el nivel de rigurosidad que esto requiere. Y segundo, no hay duda,
si hay una orden de allanamiento y se diligenció en el día de hoy, no hay duda de que el expresidente Trump de alguna manera es tarjeta de investigación por el Buró Federal de Investigaciones. ¿Qué es lo que están investigando? Decir esto ahora es demasiado especulativo, es demasiado improvisar nosotros. Sería un acto, me parece a mí, de responsabilidad. Si en algún momento, supongo yo, que esa orden de allanamiento se la van a filtrar a la prensa. Yo creo, probablemente el mismo Trump se la va a la prensa, ¿verdad? Y se la va a vacilar. Depende de lo que diga. Depende de lo que diga. Depende de lo que diga. Pero ya con esos elementos, ya nosotros podemos enfocarlo un poco mejor, ¿verdad? Porque nosotros, si es por lo que ocurrió en el Capitolio, pues entonces vamos a las vistas, vamos a récord legislativo y escuchamos. Si es la parte fiscal del fisco y de que le debe dinero al gobierno, es otro issue. Evasión contributiva, lo que sea. La situación, pero quería que la gente lo escuchara porque ocurrió hoy, está el panel y obviamente no discutirlo es como si nos estuviéramos haciendo los que no vimos nada. Por eso quería dedicarle unos minutos. La situación es, Adaísa, muchos casos empiezan las investigaciones o con poca información que sustenta al menos la orden de registro y allanamiento. Claro, vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que este caso debe ser al revés. La orden de registro y allanamiento debe ser lo que falta para tratar lo que faltaba. los eslabones. Lo que faltaba. Lo último que faltaba. Para corroborar. Vamos a ver qué pasa. Yo, ¿verdad? Razonablemente, debo pensar eso. La agencia que representa el FBI. No, y yo recuerdo en un momento dado que le dijeron que devolvieron unos documentos que se había llevado, ¿se acuerdan? De allá de Casablanca, porque no se supone que él lo sacara y tuvieron que devolverlo. Hasta de eso me acuerdo. Así que aquí puede pasar cualquier cosa. Gracias, muchachos. Que pasen linda noche y a todos los que están conectados con nosotros hasta este ratito. Que la pasen bien. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.